Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a otra edición de Otro Dato, el programa que aquí por 24/7 realizamos todos los días jueves para repasar un poco lo que ocurre con la política neuquina, por supuesto también con la política nacional, pero nos concentramos en la región y hoy particularmente nos vamos a concentrar en la región porque vamos a hablar del gobierno de Rolando Figueroa, los desafíos del nuevo gobierno de la provincia de Neuquén, de este gobierno que tiene al frente, tiene al mando a un partido político llamado Comunidad, que en realidad expresa, por supuesto, la coalición de muchos partidos que se han ido encolumnando detrás de la figura de un dirigente proveniente del Movimiento Popular Neuquino que ha desbancado justamente al partido provincial después de muchísimos años, de 6 décadas de gobierno del mismo partido en la provincia. Y hoy, a 3 meses de llevar adelante justamente su gestión de gobierno, tiene desafíos y de eso hoy les quería hablar. ¿Cuáles son los desafíos de la gestión de Comunidad? ¿Cuáles son los desafíos de la gestión de Rolando Figueroa? Uno podría empezar a trazo grueso a visualizar por lo menos 3 o 4 frentes abiertos que tiene Figueroa en el presente y hacia adelante en el futuro inmediato de la política neuquina. Una tiene que ver con el ordenamiento interno del Estado, esto es cambiar la cultura que hay hacia adentro del Estado de la provincia. Una provincia que tiene muchos años de una forma de trabajo, una forma de entender el poder, una forma de entender el gobierno, pero también una forma de entender la función pública que el gobierno neuquinizante, el gobierno de Rolando Figueroa se ha propuesto modificar. Esto tiene que ver con las exigencias, por supuesto, a la hora de cumplir servicios, tiene que ver con las exigencias que el propio gobernador le ha manifestado a sus colaboradores, a su gabinete y a todo el funcionariado de la provincia en materia de cantidad y calidad de trabajo. Tiene que ver también con cuidar los excesos o evitar los excesos a los que se había acostumbrado en buena medida el Estado neuquino, luego de haber sido un Estado que se había confundido con el partido. Tantos años de gobierno de un mismo partido político fueron llevando justamente a la dirigencia de ese partido, del Movimiento Popular Neuquino, a confundir en buena medida al Estado con su propio partido político, y la utilización del Estado en materia de clientelismo, de construcción de estructuras de poder, ha ido desvirtuando en gran medida lo que hay que hacer con los recursos de los neuquinos y la forma en la que deben gestionarse los recursos públicos de una provincia, de la provincia de Neuquén. Está lleno de vicios el Estado de la provincia, está lleno de vicios desde gente que cobra sin ir a trabajar, desde gente que tenía funciones designadas y contratos firmados y sueldos mensuales y, por ejemplo, ni siquiera vive en la provincia de Neuquén. Gente que había entrado por algunos acuerdos de corte político electoral y que no tenía funciones definidas en la provincia. También uno podría avanzar gente que se había acostumbrado a determinados nichos de malas prácticas, por no decir de corrupción, hacia dentro de la función pública en la provincia de Neuquén, alquiler de camionetas que eran de funcionarios o de amigos de funcionarios y que eran de alguna manera autodesignadas, autocontratadas y autocobradas por funcionarios o allegados a esos funcionarios, teléfonos celulares que utilizaban institucionalmente, que pagábamos entre todos y que había sido parte de la moneda corriente de los gastos públicos innecesarios que se había empezado a hacer costumbre justamente en la administración pública provincial. Uno podría seguir e ir a casos mucho más preocupantes de la mala utilización que se ha hecho del Estado de la provincia y de la administración de nuestros recursos, de los recursos de todos los neuquinos. Habría que hablar, por supuesto, también del empresariado prebendario, que es parte de esa lógica de administración del Estado y de esa matriz de poder que ha vivido y que ha formado parte de la vida de los neuquinos durante tanto tiempo y que nos ha dejado o nos ha devuelto un Estado que, a pesar de las riquezas que tenemos bajo el subsuelo todos los neuquinos, tiene problemas económicos, financieros realmente importantes. Un Estado que tiene solo para pagar sueldos
todo el recurso propio que recauda, tanto en materia de impuestos provinciales como de coparticipación y regalías, alcanza para pagar sueldos, que es aproximadamente un 70-80% de lo que se lleva por mes el presupuesto público, y luego el otro 20-30% se distribuye en gastos corrientes y en pagar pasivos, es decir, en saldar deudas. Es decir, una provincia que, a pesar de la riqueza que tiene, no puede hacer una obra pública sin endeudarse. Es realmente un cuadro preocupante, y este es el primer frente que diría yo que está tratando de corregir el gobierno de Rolando Figueroa. Es decir, la administración pública tiene que ser servicio público. La masa salarial no puede llegar a los niveles a los que ha llegado. De hecho, se recortaron el 50% de los cargos políticos durante la nueva gestión de gobierno en la provincia. Se eliminaron los alquileres de las camionetas, la utilización de los teléfonos que les comentaba recién, y hay en el gobierno de la provincia una orden, por lo que me cuentan, del propio mandatario hacia sus ministros y hacia todos los servidores públicos de la administración, de que nadie, absolutamente nadie, puede tener algo por fuera de la ley o puede intentar alguno de los vicios que había en la provincia, por ejemplo, tener alguno de estos beneficios, por no decir corrupción, por no decir mala administración de los recursos, como por ejemplo alquilarse camionetas, por ejemplo tener proveedores amigos, por ejemplo buscarle al cargo público el curro personal, para decirlo en criollo. Bueno, habría venido del propio gobernador de la provincia hacia su gabinete una orden muy directa y muy contundente en ese sentido. Es decir, esto aquí, el que pretenda hacer uso del cargo público para algún nivel, por pequeño que sea, de enriquecimiento personal o de beneficio económico personal, va a ver las consecuencias. Esto, palabras más, palabras menos, sería el mensaje que el propio Figueroa habría bajado hacia su gabinete y hacia toda la administración pública provincial. Entonces, primer frente de Figueroa, corregir y cambiar la cultura generada durante tantos años por el movimiento popular neuquino en la administración pública provincial. Segundo frente, diría yo, el frente con los sindicatos. El capítulo más fuerte lo tuvo en estos días el gobierno con el sindicato ATEN. Hay en los sindicatos una idea de que son cogobierno del Estado provincial. Es decir, a pesar de no ser el gobierno formal elegido por las urnas y tener las facultades de llevar adelante la administración de la provincia, los sindicatos se acostumbraron prácticamente a cogobernar. Es decir, lo que no avalan los sindicatos no puede ser llevado adelante. Este es un capítulo que se vio con mucha claridad en la disputa con ATEN, entre el gobierno y ATEN, el sindicato docente, durante estos días, cuando el gobierno de Figueroa firma un decreto porque las paritarias no habían llegado a buen término. Inmediatamente es acusado por la dirigencia de ATEN como un gobierno autoritario. Un sindicato que tiene allí un problema discursivo, yo diría, importante. Por un lado, le atribuyen y le reclaman al gobierno de la provincia que es el garante de la educación pública de calidad en la provincia. Pero por otro lado, lo que de alguna manera manifiestan es que si ellos no están de acuerdo con la forma en la que quiere llevar adelante la educación el gobierno, bueno, hay paro, hay huelga, hay movilizaciones, es decir, el sistema público de educación deja de funcionar. Digo, es un problema discursivo porque es una contradicción. Pedirle al gobierno que sea el que tome las decisiones y el que garantice la educación pública, y al mismo tiempo pretender que ese gobierno tenga que obrar en un todo de acuerdo con lo que el sindicato en definitiva le permite o no le permite. Hay una cultura sindical en la provincia de Neuquén que también hay que modificar. Es decir, los sindicatos, los gremios tienen que volver a ser la instancia de defensa de los derechos de los trabajadores y de las condiciones laborales de los trabajadores, y no una instancia política, o no pretenderse como parte de una instancia política que le puede exigir al gobierno qué medidas puede tomar o qué medidas no puede tomar sobre el sistema público de educación o de salud, o tome el tema que usted quiera. Los sindicatos, acostumbrados a cogobernar, me parece a mí, en este nuevo esquema que está planteando el gobierno de comunidad, deberían
empezar a visualizar que no son parte del gobierno, que no cogobiernan, que el gobierno no está atado ni está obligado a obedecer a los sindicatos en materia de políticas públicas y que los sindicatos tienen que atender aquello para lo cual existen y aquello que les da su esencia, su naturaleza, que es la defensa de las condiciones laborales de los trabajadores, pero en modo alguno pueden, por ejemplo, impedir que un gobierno tome decisiones dentro de sus facultades, como el decreto que se llevó adelante tras la negociación frustrada por el gobierno de Rolando Figueroa, negociación que luego fue aprobada en una mesa de diálogo por el sector docente, y en un ratito vamos a estar hablando con Marcelo Guagliardo sobre este tema. Gracias a Dios todo terminó en un gran acuerdo aprobado por las asambleas de Aten, pero lo cierto es que la experiencia tiene que dar cuenta de esto, tiene que dar cuenta de que no solamente hay que cambiar las conductas hacia adentro de la administración pública provincial, sino también hay que cambiar la cultura de sindicatos acostumbrados durante muchos años prácticamente a cogobernar con el poder de turno, esto es con el gobierno de la provincia de Neuquén. Tercer frente es el político, es decir, construir y sostener la legitimidad frente a la ciudadanía neuquina. En este sentido, el gobierno de Rolando Figueroa está de parabienes, tiene todavía margen. Las encuestas que se conocieron esta semana le dan 72% de imagen positiva al gobernador de la provincia de Neuquén cuando se consulta a la ciudadanía, a los neuquinos y a las neuquinas sobre el nuevo gobierno. Tiene su lógica, tiene esta legitimidad porque es un hombre que ha absorbido a buena parte del movimiento popular neuquino y a buena parte de su electorado, y al mismo tiempo ha sumado a la oposición histórica del movimiento popular neuquino. Es decir, casi todos los partidos del arco político neuquino están de alguna manera integrados en el gobierno, cada uno con más o menos protagonismo, pero lo cierto es que hoy la legitimidad del gobierno de Rolando Figueroa es realmente importante. Legitimidad que deberá aprovechar para sentar las bases de lo que va a ser su gobierno, porque tarde o temprano, por supuesto, la nueva configuración política de la provincia le presentará algún nivel de oposición en algún sector y las cosas no serán tan fáciles, o por lo menos la legitimidad en algún momento va a tender a ceder, por lo menos en algunos puntos. Nadie puede transitar 4 años con 72% de imagen positiva. No es lógico, no es lo que las estadísticas de la política indican, así que es una legitimidad que seguramente el gobierno tendrá que aprovechar para sentar las bases de su propuesta de gobierno. Y el otro tema, tal vez el más caliente de todos, el otro punto, el cuarto, además de la legitimidad política frente a la ciudadanía, además de tener que reeducar al Estado provincial y a su administración, además de tener que cambiar la cultura política de los sindicatos neuquinos mal acostumbrados a intentar cogobernar con las autoridades de turnos, hay un tema que es el más difícil tal vez de todos y tiene que ver con los poderes fácticos, con los poderes económicos, con el empresariado que tiene claras intenciones de invertir, de incidir y de extraer las riquezas de Vaca Muerta, pero que por supuesto no siempre son amigos, o mejor dicho, casi nunca son amigos de ideas como la sustentabilidad social. Esta semana fue muy gráfico el foro de LATAM, allí estuvo José Luis Manzano, que es uno de los grandes promotores de este foro, un empresario que, entre otras cosas, tiene acciones en distintas inversiones aquí en Vaca Muerta, tiene acciones en buena parte del mundo de la producción de la energía, es decir, es un hombre muy influyente en el establishment económico que ya invierte y que pretende, por supuesto, seguir invirtiendo en Vaca Muerta. Le preguntó a Figueroa, frente al foro, en vivo y en directo, si el gobernador iba a avalar, si iba a apoyar la ley de bases, la ley ómnibus, las leyes que el gobierno nacional está mandando al Congreso. Figueroa fue muy claro y muy conciso, dijo: sí, vamos a avanzar, vamos a avalar lo que tiene que ver con el capítulo de hidrocarburos y sobre todo aquello que tiene que ver con la promoción de grandes inversiones. Más allá de la anécdota, el punto es que existen poderes fácticos y poder económico muy interesado en invertir, por supuesto, en Vaca Muerta, en extraer las riquezas de Vaca Muerta, pero que al mismo tiempo
es un sector que le cuesta familiarizarse con la idea de redistribución, le cuesta familiarizarse con la idea de que Vaca Muerta tiene que ser para el desarrollo de Neuquén y que le tiene que llegar a todos los neuquinos y a las neuquinas. El sector empresarial que quiere entrar en Vaca Muerta no tiene una conciencia demasiado clara de que el recurso tiene que terminar finalmente en el bienestar de todos los neuquinos y las neuquinas. El concepto de sustentabilidad social con el que insiste muchas veces el gobernador Rolando Figueroa hace ruido justamente en estas mesas empresariales, hace ruido en el establishment económico y es uno de los desafíos que junto a los otros que les mencionaba tiene que encarar el gobierno de la provincia de Neuquén. La primera experiencia, la de pedirle a las petroleras que pongan plata para un sistema de becas, ya ha sido, en más de un caso, un dolor de cabeza para el gobierno, que a veces se muestra sorprendido de cómo les cuesta a las empresas que se llevan las ganancias de Vaca Muerta en términos multimillonarios, cómo les cuesta asumir la idea de tener que hacer algún aporte que no alcanza ni el 0,01% de las ganancias que tienen estas empresas para la educación de los neuquinos y las neuquinas. Allí hay todo un desafío que no es menor, que se suma a los que les venía contando. En definitiva, 4 frentes abiertos para Rolando Figueroa: educar y reeducar a la administración pública provincial que está desmadrada y mal acostumbrada. Relacionarse con los gremios tratando de transmitirles que no cogobiernan, sino que son organizaciones sindicales que deben abocarse simplemente, y no solo simplemente, sino ni nada más ni nada menos que al bienestar de los trabajadores y de sus condiciones laborales. La cuestión política, es decir, mantener legitimidad política en todo este trayecto, justamente para encontrar y tener la fuerza para llevar adelante las transformaciones. Y por último, el capítulo tal vez es más difícil, transmitirle y hacerle entender y hacerles aceptar al establishment económico, a los grandes capitales que quieren invertir en Vaca Muerta, que no es solo venir a extraer, no es solo venir a buscar rentabilidad, es también comprometerse con las bases de lo que el gobernador llama la sustentabilidad social. No hay desarrollo económico sin sustentabilidad social. La frase le pertenece al gobernador de la provincia de Neuquén. No es una frase demasiado simpática a los oídos de determinados sectores empresarios y es, sin dudas, el desafío más importante que tiene hoy el gobierno de la provincia. Yo creo que en esos 4 frentes va a estar la agenda de este año, por lo menos, del gobierno de Rolando Figueroa. Bueno, tenemos que entrar en la primera entrevista, que si no tengo mal entendido, Ari, estamos en línea. Todavía no. Bueno, entonces en un ratito vamos a ver si podemos, obtener el Zoom que teníamos previsto con Marcelo Guagliardo. Si no es así, en un ratito aquí en el estudio, en unos minutitos nada más, vamos a estar con los héroes de Malvinas, con nuestros héroes de Malvinas, porque se viene el 2 de abril, porque es una fecha que nos lleva a conmemorar lo que sucedió, a homenajear a nuestros caídos, por supuesto, pero también a poner otra vez y cada año la discusión, que no debería perderse nunca de vista y que no debería tener una fecha precisa, la discusión sobre cómo vamos a hacer para recuperar las islas. Uno lo dice así y la pausa tiene que ver con que las expectativas a veces no son las que uno quisiera, porque el camino parece mucho más difícil, más largo, más engorroso de lo que todos los argentinos quisiéramos. Hay que ver qué hace Javier Milei, que ya algunas pistas dio sobre lo que quiere hacer con las Islas Malvinas, pero lo cierto es que todavía el tema está muy lejos de resolverse, todavía el tema está lejos de encontrar un cauce. Y nosotros vamos a estar nada más, ahora en minutos nada más, hablando con nuestros héroes de Malvinas que nos van a visitar aquí en el piso de 24/7, Canal de Noticias, para repasar lo que fue aquel conflicto, aquella guerra, y cuáles son las expectativas futuras que podemos tener y que tienen nuestros propios héroes de Malvinas sobre la posibilidad de recuperar justamente
esa geografía que es nuestra, que es de todos los argentinos, de todas las argentinas, que hace muchísimos años que está en manos británicas y que tras el intento de recuperarlas en el 82, muchos caídos allí dieron la vida por justamente ese intento de recuperación. Un desafío que tenemos y que tiene el Gobierno Nacional es decirnos qué va a hacer para intentar encauzar por lo menos negociaciones más o menos serias en términos diplomáticos para recuperar nuestras islas. Vamos al corte entonces y después de la pausa, aquí en el piso con nuestros héroes de Malvinas. Ya venimos. Sabemos que la distancia desde casa a la escuela es la misma, o que desde casa al trabajo es otra distancia, también fija. Pero hay una variable. Dale, vamos re tarde. El tiempo. ¿Qué vale más? ¿El tiempo o la vida? Recordá, cruzar un semáforo en rojo cambia tu vida y la de los demás. Municipalidad de Neuquén. Neuquén, capital.